Muy buenas tardes, me llamo Juanjo Martínez Jambrina, soy psiquiatra y soy director del área de gestión clínica de salud mental de Avilés, con cabecera en el Hospital Universitario San Agustín de Avilés, área 3 del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Gracias a todas y a todos por su atención y gracias a los organizadores del tercer simposio iberoamericano virtual de neurociencias por contar con mi participación. Eh, Creo que es una notable iniciativa este simposio iberoamericano que merece la pena apoyar, porque exprimiendo, digamos, conceptos tan potentes como iberoamericano y virtual, sacamos, digamos, la conexión con compañeros que habitualmente no tenemos mucho contacto, y lo virtual nos permite una comunicación muy fácil, muy fluida, y muy económica con ellos. Son herramientas bueno, que la revolución de Internet ha puesto a nuestra disposición y que hay que tratar de aprovecharlas en situaciones de ese tipo. No se trata de estar por estar todo el día cogiendo aviones o viajando cruzando el charco, ¿no? Repetidamente, digamos, esto nos vaya a aportar un plus de conocimiento mayor que el que podemos conseguir mediante este tipo de interlocuciones y de encuentros. Bueno, una cosa no quita la otra, y lógicamente lo presencial también tiene un plus de interés, lógicamente, pero bueno, lo virtual hay que explotarlo todavía mucho más de lo que lo hacemos. Bueno, yo les voy a hablar del suicidio en Asturias. En Asturias el suicidio tiene un valor en la conversación verdaderamente relevante, sobre todo en los últimos años, porque por lo menos en los últimos 15 16 años que tenemos, digamos, ya unas tasas de suicidio, o sabemos de una forma fehaciente quienes se mueren por suicidio en España de una forma clara, sí, radical y demás, pero bueno, siempre había, años anteriores había alguna duda, no están unificados algunos registros, aunque los datos siempre han sido bastante sólidos y bastante fiables, pero bueno, cabía alguna situación de este tipo, pero bueno, desde la constitución de los institutos de medicina legal y algún otro cambio en este sentido, pues lógicamente se han unificado dispositivos receptores bueno, digamos, de que alguien había perdido la vida por motivo de un suicidio, y bueno, lógicamente eso facilita que los datos sean fácilmente eh, compartidos por, digamos, diferentes ámbitos de la asistencia sanitaria, ¿no? Y del ámbito jurídico, porque también lógicamente es necesario muchas veces, o casi siempre, la intervención en ese tipo de situaciones, ¿eh? Y bueno, esto es un poco la situación. La región asturiana, el Principado de Asturias, ha sido desde principios del siglo la región con Galicia donde las tasas de suicidio en hombres y mujeres han sido más altas y se mantienen, como ya decía, hasta la actualidad. Pero esto viene de muy atrás. Bueno, hablando sobre el suicidio, recordar las palabras de Carlos Castilla del Pino, que recomendaba guardar silencio siempre que apareciera una extrañeza, una situación extraña en la conducta suicida, y no intentar forzar explicaciones. Él lo decía al respecto de las disparidades de cifras entre Suecia y Noruega durante una época que Suecia tenía tasas muy altas y Noruega muy bajas, y eran países que compartían incluso una genética muy común, decía Castilla del Pino, que entonces, bueno, no convenía tampoco obsesionarse en determinado tipo de factores, como los factores genéticos en aquel caso, porque ya estaba claro que por ahí no iba el tema, ¿no? También es cierto que el suicidio siempre ha estado presidido por una capa de miedo, de ignorancia, de vergüenza, de superstición por parte de familiares y allegados, que dificultan bastante el conocimiento de qué es lo que pasa, o qué es lo que rodea un fenómeno tan complejo. No olvidemos que el protocolo para evaluar la conducta suicida sigue siendo algo tan sencillo y tan complejo como la entrevista clínica, hecha por clínicos experimentados.
Otra cuestión que a título de preámbulo quiero señalar es que va siendo hora de que revisemos en condiciones la obra de Emil Durkheim, que nos ha ayudado mucho, pero es la obra de un sociólogo, y un sociólogo que apenas tiene en cuenta las enfermedades mentales, los trastornos mentales como factores importantes en la génesis de la conducta suicida. Y finalmente tener en cuenta que el periodismo parece ser que se ha adueñado del, digamos, del discurso sobre el suicidio en los últimos 15 años, ¿no? Después de haber vivido de espaldas prácticamente toda su existencia, el periodismo, que había hecho del suicidio un tabú verdaderamente importante, de repente ha pasado a dar una representación más bien distorsionada del fenómeno suicida, dirigiéndose a un lector que además está muy sensibilizado con estos temas, pero que al que no le gusta leer sobre el suicidio, curiosamente. Es decir, no se leen novelas sobre el suicidio, no se leen libros o relatos de personas que han intentado suicidarse. Bueno, es decir, cuesta, no es un tema cómodo, ¿eh? Y el suicidio reclama la atención muchas veces desde el sensacionalismo, cuando puede hacer una labor muy buena, muy positiva, en el sentido de concienciar a la población de ciertos factores protectores y demás, ¿no? Como otras situaciones. Pero bueno, más bien opta muchas veces por titulares llamativos y punto, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una persona que pasó 8 horas colgada de un viaducto en una localidad cercana a Vilés y provocó toda una serie de intervenciones de otra serie de personas, de bomberos y demás, y se acaba el periódico reclamando eh, la mejor formación de los médicos a la hora de luchar contra el suicidio. Bueno, esperemos que sea mejor formación, pero bueno, no tenga que llegar pues, la intervención en una persona colgando sobre un viaducto, donde parece bueno, que hay otras intervenciones, digamos, que tienen que ir dirigidas a salvar la vida de esa persona, y no parece que la competencia médica sea la que tiene que bajarle de ahí, ¿no? En fin, bueno, pero bueno, ahí está el titular. Después está este otro que es uno de los titulares más agresivos y más desafortunados que he visto. Es de un periódico digital del Español. eh, Asturias, paraíso del suicidio, soledad, puentes y depresión minera. Bueno, triángulo fatal. En fin, los puentes sí tienen cierta presencia, pero bueno, lógicamente no parece que sea esa tríada la que explique algo tan complejo como el fenómeno suicida. Pero bueno, llama poderosamente la atención, además una foto del Cabo Peñas, que es uno de los lugares habituales de precipitación de algunos suicidas en Asturias. Cada vez, por suerte, menos, porque bueno, está muy frecuentado, es un lugar muy bonito y es raro. Bueno, no es raro, sigue produciéndose, pero bueno, ya no con la frecuencia de otras épocas. El suicidio en Asturias, por lo tanto, tiene una verdadera y desgraciada raigambre, una cultura que siempre se ha explicado por una razón del aislamiento geográfico de Asturias, que hasta los años 40-50 pues, bueno, vivía bastante aislada del resto de Castilla, de León, de Galicia, de Santander, es decir, ha sido la comunidad con Galicia la comunidad geográficamente más aislada. La dispersión geográfica de sus habitantes por entonces también era llamativa. Eh, Tuvo mucha fama durante los años 80 y 90 la obra de María Cátedra, una antropóloga que estudió el suicidio en los vaqueros de Alzada, de la zona occidental de Asturias, de la zona de Luarca, de Navia, de Tapia de Casariego y Los Oscos, Grandas de Salime, bueno, llegando incluso al suroccidente, a la zona de Tineo, de Cangas de Narcea, toda esa zona. El occidente asturiano es la zona donde más suicidios se han producido a lo largo de estos 125 años de los que existe constancia, ¿no? Donde más se han suicidado porcentualmente, lógicamente. María Cátedra, que es la autora del libro La muerte y otros mundos, enfermedad, suicidio y muerte entre los vaqueiros, del año 88, de los vaqueiros de Alzada, hizo un buen libro, explica cómo la rigidificación cognitiva, cómo la rigidificación conductual de los vaqueiros cuando llegaban a cierta edad empezaban a tener alguna enfermedad somática y demás, y optaban por una
un ritual que era de alguna manera pues dejarse morir aunque las cosas en casa pues fuesen bien, no hubiera problemas eh, económicos, ni hubiera problemas sociales y demás, pero bueno, esa noción que ya se ve también en la cultura japonesa de la carga para la familia y demás, y bueno, en fin, todo eso era un poco lo que hizo que durante mucho tiempo la mirada antropológica sobre la conducta suicida de alguna manera se diese por buena para explicar todos los suicidios, o muchos más de suicidios de los que podía dar cuenta en Asturias. Luego, lo de siempre, la crisis de la minería, la crisis de la industrialización, bueno, están detrás bueno, no sabemos, pero bueno, ahí está. Sin embargo, crisis similares, por lo menos en la industria, en la ganadería y en la pesca las ha tenido Cantabria y no tiene estas tasas de suicidio tan altas, tiene la mitad que Asturias, ¿no? Y Cantabria está a 100 kilómetros digamos, Oviedo digamos, a la primera población de Cantabria, pues son unos 135 kilómetros, 110 kilómetros, una cosa así. O sea, es decir, una cercanía muy importante y para unas diferencias tan grandes, ¿no? Eh, Así pues, Asturias presenta la tasa de mortalidad por suicidio más alta, digamos, sobre todas las comunidades autónomas españolas. Entre países de la Unión Europea, Asturias tendría tasas medias similares a Alemania, Dinamarca, Escocia e Irlanda. Sí que, por ejemplo, Francia tendría el doble de suicidios que las tasas españolas. Y digamos que en un número absoluto de suicidios, Asturias tendría en estos momentos una media al año de 135-136 suicidios al año. En la epidemiología en Asturias hay unos compañeros del Departamento de Salud Pública han hecho una publicación sobre la geografía del suicidio en Asturias, una interesante publicación muy breve de momento, donde dan cuenta como en Asturias hay 78 municipios y el 81% del territorio está catalogado como rural, pero solo un 20% de sus habitantes viven en la zona rural. En el año 2022, el 56% de la población asturiana se concentraba en 3 concejos que eran solo el 4% del territorio, Avilés, Gijón y Oviedo. En el año 2023 se identificaron 7 municipios de bajo riesgo de suicidio y 49 de alto riesgo, ubicados casi todos en la zona occidental de Asturias y con una población muy envejecida, con una dispersión geográfica importante, con una ratio, digamos, de soledad no deseada importante y con unas dificultades importantes para acceso a los recursos sanitarios, lo que concluye el estudio preliminar de Chiminazo y colaboradores. Bueno, el análisis de la evolución histórica del suicidio en Asturias revela que el problema no es un fenómeno coyuntural reciente, sino que es la manifestación de una crisis sociodemográfica y de cuidado que tal vez ha sido desestimada de forma crónica, porque estaciones retrospectivas documentaron entre 1790 y 1990 ya un importante incremento de las tasas de suicidio en la población mayor de 60 años en Oviedo y en Gijón, o sea, que concentra la mayor parte de la población. El estudio Díaz Suárez del año 2020. Y el hecho de que este grupo de edad, los mayores de 60 años, siga siendo el más afectado, sugiere que las políticas de salud pública deben abordar la intersección entre envejecimiento poblacional, soledad no deseada y aislamiento geográfico. Volvemos a percutir sobre los mismos sintagmas. Antes que nada, pues lógicamente vamos a hablar de suicidio consumado, que es el que es autoinfligido con resultado letal, con conocimiento previo de la letalidad del acto. En España estaríamos en torno a unos 9 suicidios por cada 100.000 habitantes, suicidios consumados. Y hay que diferenciarlo del parasuicidio gesto autolítico, en el cual el sujeto se produce una serie de daños corporales, pero sin ninguna intención letal. Bueno, los factores de riesgo del suicidio consumado, los más potentes son los intentos de suicidio previos, si hay un trastorno mental asociado, mucho más, y si hay consumo de tóxicos asociado, mucho más. Ser varón, un 70% de los fallecidos son varones en suicidio consumado, no suelen tener pareja estable, suelen ser divorciados o viudos, suelen tener una red social escasa o inexistente, suelen estar desempleados o con empleos precarios o cambiando de empleo continuamente.
con acontecimientos vitales adversos y muchas veces con enfermedades somáticas que cursan con dolor o con secuelas que limitan mucho la vida, el funcionamiento social y que causan también muchísima vergüenza muchas veces. Bueno, el suicidio en Avilés hemos recorrido 15 años desde que empezamos a trabajar en este campo, desde el año 2011, y observamos bueno, que más o menos siempre está por debajo de, si es por debajo de unos 15, 16 fallecimientos, estaríamos por debajo de la media de Asturias. Pero sin embargo hay años donde esto se rompe de manera dramática. Por ejemplo, el año 2014 hubo 27 fallecimientos por suicidio, el año 2015 23. Nos volvió a pasar lo mismo en los dos últimos años, 2023 y 2024. Pensamos que estos dos últimos años ha sido lógicamente la resaca que nos ha llegado de la pandemia. Curiosamente el año de la pandemia es el año donde menos suicidios hubo en Australia, hubo 6 casos, ¿no? Pero bueno, en el año 2018 pusimos en marcha el protocolo de detección precoz de la conducta suicida e intervención con el equipo de intervención en crisis. Empezamos con 12 casos, el año 2019 bajamos a 11, luego a 6 por la pandemia, subimos a 11 en el 21, mantuvimos 11 en el 22, pero en el año 23 y 24 subimos de una forma dramática. En el año 25 esperamos estar en torno a unos 14, 15 fallecimientos más o menos. Va a volver a bajar como está pasando en toda España, ¿no? La tasa. Aquí vemos las cifras y queremos hacer llamativo este punto de corte del año 2018 en el estudio que haremos, o que estamos haciendo, mejor dicho. Factores diferenciales, pues entre a nivel los datos que hemos estudiado en Avilés, pues curiosamente se suicidan más personas que están conviviendo con su familia, con su pareja, más en medio urbano y más personas que están casados que los solteros o separados, ¿no? Son datos un poco sin mucha diferencia, pero llama la atención con respecto a los datos a nivel nacional. Hemos implantado, como os he dicho, el protocolo de riesgo suicida, detección de riesgo suicida, que intenta incrementar la detección precoz de los pacientes con ideación, planificación o comportamiento suicida en servicios sanitarios para establecer un abordaje terapéutico multidisciplinar que dé una atención clínica durante al menos un año a pacientes con riesgo de suicidio y, por tanto, disminuir la tentativa y la mortalidad por suicidio asociada a causas clínicas. El protocolo de suicidio consiste en una valoración del riesgo suicida que conlleva un tratamiento multidisciplinar en el centro de salud mental antes de 10 días, o sea, desde el momento que alguien, digamos, da la alerta y lanza, digamos, la petición de consulta al servicio de salud mental, antes de 10 días debe responder con una evaluación de este tipo. A partir de ahí se produce una serie de contactos telefónicos ya antes de la cita, ya se le contacta telefónicamente y esa primera visita la hacen un profesional clínico, un clínico y un profesional de enfermería. Es obligatorio que participen dos profesionales. El seguimiento son un año, puede haber más o menos duración. Habitualmente los 5 o 6 meses se producen muchas de las altas y si el paciente no acude, pues se le seguirá insistiendo mediante llamadas por teléfono. La importante estrategia de los clústeres de suicidio como herramienta de prevención. Bueno, los clústeres de suicidio son fundamentales en las estrategias de prevención poblacional. Un clúster se define operativamente como la ocurrencia de agrupación de actos suicidas consumados o bien tentativas geográficamente limitados y temporalmente cercanos. Si aparece un clúster, son un conjunto de suicidios o de suicidios cercanas en el tiempo, muy similares y en una zona geográfica muy limitada, pues es una alerta epidemiológica porque nos dice que los factores protectores en esa comunidad específica se han roto o debilitado críticamente. Esto es muy interesante, aunque está muy poco desarrollado. La gestión de los clústeres es una prioridad en salud pública porque nos permite, nos informa de una vulnerabilidad aguda, por ejemplo, en un grupo de jóvenes o adolescentes pues se producen conductas muy miméticas, muy digamos,
digamos, fenómenos de imitación, y especialmente en relacionado con el uso problemático de redes sociales, que se está convirtiendo en un factor de riesgo emergente en el caso del suicidio. La aparición de un clúster es una intervención rápida y focalizada. A diferencia de la prevención universal, el clúster demanda una respuesta de crisis que trascienda la atención clínica individual. O sea, no tenemos que centrarnos tanto en el individuo como en el grupo, en la comunidad en la que está apareciendo este fenómeno, ¿no? Requiere una intervención psicosocial inmediata en el entorno afectado, la prevención, para contener la cascada de imitación. Así pues, el manejo de clústeres es inseparable de la prevención. Todas esas estrategias implementadas tras un suicidio para mitigar el dolor, identificar y apoyar a las personas en duelo y prevenir nuevos casos. Sería muy interesante, además de intervenir en clústeres una vez producidas las situaciones de tentativas o de suicidios, poder trabajar con clústeres, pero anticipándonos o sea, sabiendo cómo va a producirse. O sea, esto lo podemos predecir mediante determinadas vías de investigación. Está todavía es un paso muy en mantillas, pero está claro que podemos acabar acotando en un radio de vamos, en torno a unos 60 kilómetros máximo de radio, y pues un espacio temporal en torno a un mes, podemos intervenir sobre ciertas comunidades que no es que hayan tenido fenómenos de tentativa de suicidio, sino que tenemos datos que nos dicen que después de haberse producido ahí un suicidio, podemos analizar con relación y teniendo en cuenta antecedentes, teniendo en cuenta ciertos estudios de geolocalización y demás, podemos poner en marcha todo un protocolo preventivo, pero no para atender una vez que ha sucedido un episodio que no se, digamos que no se extienda, sino para que ni siquiera llegue a producirse. Este sería el aspecto más interesante de los clústeres o racimos de suicidio, poder actuar con ellos desde la prevención, pero desde la prevención primaria. Nos parece una de las líneas de investigación más interesantes y intentaremos en breve dar noticias a este respecto. Bueno, recomendaciones a tenor de los resultados que estamos teniendo en Avilés. Nos parece fundamental para mejorar nuestros resultados y para reducir el número de fallecimientos por suicidio consumado en nuestra región, en nuestra comarca, la implantación obligatoria del protocolo de autopsia psicológica, el refuerzo de la continuidad de cuidados, el refuerzo de los equipos de crisis, el refuerzo de protocolos de reenganche activo para pacientes que se van desconectando y que tienen un riesgo de suicidio alto, y el refuerzo de la intervención de atención primaria como puerta de entrada y como lugar donde más contactan las personas que van a cometer suicidio, y lugar donde con más frecuencia las personas que cometen suicidio realizan su última consulta. Esto es muy importante, el lugar del médico de atención primaria en nuestro trabajo. De forma coordinada podemos obtener muchísimos beneficios de trabajo conjunto. Finalmente, el desarrollo de un plan de contingencia regional para clústeres de suicidio. Esto ya digo que para intervención en clústeres de situaciones que se van a producir es muy importante, pero todavía los más si somos capaces no de hacerlo desde la prevención, digamos, secundaria, sino desde la prevención primaria. Bueno, pues muchas gracias por su atención, y les dejo mis contactos por si hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer y la quieren hacer por escrito. Muchísimas gracias por su atención.